Saludos mundo, seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión anclada en el Caribe, pero con amor continental. Voz para el Cambio, Alfonso Torres subió aquí para conversar, para oír a tres mujeres de América Latina, Georgie de Argentina, Elizabeth Miranda de Barranquilla, Colombia, y Sharon Pringles desde Panamá, la hermana negra de Panamá. Ella dice que es una negra, yo se lo creo, pero es una mezcla de muchas cosas. Sharon, una mujer muy interesante, poeta, periodista, comunicadora, una mujer amante de la justicia, de la diversidad, amante de la naturaleza. A ver, las primeras que se conectan con nosotros. Ha sido interesante la experiencia de nosotros poder comunicarnos, conectarnos con nuestros hermanos, nuestras hermanas de América Latina, para saber qué anda pasando por estos países hermanos, abrazando siempre a Colombia, un país rico, hermoso, donde mejor se habla el idioma castellano de América Latina, según nos explicaba a Juan Francisco y a mí en el año 1997, don Mariano Lebrón Sabiñón. Para esos tiempos era presidente de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro de la Academia, de la Real Academia de la Lengua. Bueno, ahí tengo ya a Elizabeth Miranda Guerra desde Barranquilla, Colombia. Elizabeth, saludos, ¿qué tal? Hola, muy bien, excelente, muy buenos días, qué grato verte. Un placer verte, Elizabeth. Siguiendo aquí atento a lo que está pasando en Colombia y lo que ocurrió el domingo pasado, domingo 13, muy interesante. Nosotros decimos que es un plebiscito, ustedes le llamarán consulta o asamblea, pero bueno, lo que sea es una consulta plebiscitaria para aprobar candidatos dentro de los partidos, y ahí vemos que Petro arrasó en el pacto histórico, en el frente político denominado pacto histórico, que aglutina a una diversidad desde centro hasta izquierda, progresista, democrático, indígena, la población afro. Muy interesante. Hoy me compartieron un discurso de Petro muy tranquilo, muy sosegado en el Senado. Es un hombre inteligente, es un hombre prudente. Ojalá que Colombia lo tenga como presidente. Wow, me engranojo decirme en jabón cuando digo estas cosas, porque es interesante lo que está viviendo Colombia. Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué pasó el domingo? La esperanza que tiene el pueblo de Colombia. Bueno, tú ya lo dijiste, te adelantaste. Ese conglomerado de este pueblo que está representado en distintas fuerzas en el pacto histórico es la clara decisión de que un pueblo quiere cambiar y quiere un presidente diferente, que lo represente, que se parezca a él. Esa opinión que tú acabas de expresar de que el pacto histórico aglutina gentes de todos los sectores, inclusive de ultraderecha, que han considerado y han visto que este país no puede andar así, más sobre la guerra, más sobre la violencia, más sobre el hambre, más sobre la miseria. De tal manera que el pacto histórico logró aglutinar en ese lumbrerazo, diría yo, de Petro, porque el de la iniciativa de que se llamara pacto histórico y que aglutinara y que reuniera y que se juntara toda la gente que tiene una propuesta diferente, alternativa para este país que la necesita con urgencia. Entonces, ese pacto histórico fue fundamental, fue la creación más grande para poder reunirnos a todos de diferentes corrientes, de diferentes formas de pensar, pero que estamos coincidiendo en la manera de pensar de que Colombia necesita tener paz, Colombia necesita decir basta la guerra, basta el hambre, a la miseria, al desempleo, a los médicos sin insumos, a la carencia de hospitales. Este país por fin se juntó para decir queremos es la vida, y esta es la propuesta de Petro. La propuesta de Petro es amor y vida y paz. Ahí no hay más nada. Hola, sí. He visto mucho el discurso de Petro y habla mucho de amor, e incluso dijo, cogí las armas por amor. Cogí las armas por amor. Sharon, saludos, ¿qué tal? Buenos días desde Panamá. Estoy oyendo de Colombia. Sharon, hola Sharon, poeta insigne.
Hace rato que no te veíamos, Sharon. ¿Qué tal? Sí, ya les extrañaba. Bueno, con algo de frito aquí en el oeste panameño amanece así fresquito, rico. Muy bien, un cafecito, un poco como que En le un pone ratito el equilibrio al frío, ¿no? cafecito. Bueno, de salud. ¡Salud! ¡Qué malvado! Ya mi café vendrá por ahí en un ratito. Sharon, mira, Sí. vamos a hablar un poquito, ¿por dónde anda Panamá hoy en día? ¿Cuál es la situación? Y en el último segmento vamos a conversar entonces de la generación del no llore. Gracias, Porque a veces gracias. por amor hay que llorar, Sharon, ¿eh? Por amor hay que llorar. A También, veces Que llorar llore te quien llega al tenga alma. que llorar. también se vale, ¿verdad, Sharon? Sí, Que sí, llore se quien vale. tenga que llorar. Sharon, ¿cómo anda Panamá? ¿Cuál es la situación que ustedes tienen en materia de seguridad, en el orden político, socioeconómico? ¿Cómo anda? Así en síntesis, 5 o 6 minutos que nos hable de la linda Panamá. Bueno, para empezar, el contexto, como lo que tiene a todo el mundo con los ojos abiertos y en preocupación, la vuelta a clases presencial, ¿verdad? Que es algo que he estado en las entrevistas en los últimos días. Se ha vuelto a las clases presenciales y bueno, lo que temíamos se está dando. Quienes estamos en el sector educativo, lo que temíamos se está viviendo. Tenemos una cantidad de estudiantes que volvieron a las clases y hay otros que están todavía en lo asincrónico porque lamentablemente en lo virtual, en lo remoto, porque hay colegios que no tienen las condiciones para acoger a estos estudiantes. Ha habido una evasión de hablar de las áreas vulnerables. O sea, se está como unificando el discurso como que todo está bien para todo el mundo y todo maravilloso, pero bien sabemos que en estas áreas la cosa no está del todo bien. Ahora, ¿qué hay detrás de esa vuelta a clases? ¿Qué es lo que realmente nos preocupa a quienes estamos haciendo reflexiones sobre el nivel educativo? Tenemos una desproporción de los saberes y de los conocimientos asumidos durante la pandemia. Yo creo que no hemos reflexionado sobre eso. Alfonso y Elizabeth, ¿cómo vuelve a la clase el niño, la niña, adolescente, el joven y la joven que tuvieron una situación no acostumbrada del conocimiento y de los saberes? Entonces, ¿qué tanto se está hablando de este contexto de pandemia en la vuelta a clases? O si no, ¿será que volvimos con inglés, matemáticas y todas las materias? ¿No? ¿Qué estamos haciendo con esos saberes adquiridos durante la pandemia, con todo ese rollo? Porque aquí están las emociones en juego. Aquí están en juego emociones. Y no solamente de estudiantes, estamos hablando de profes y profas. Yo he estado sondeando a mis sobrinos y a mis sobrinas y me hablan de clases que están dando de lo de siempre, escuelas públicas y escuelas privadas entre mis sobrinos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ha sido una vuelta a clase, como dice mi madre, a la bulla de los cocos, y esto realmente es preocupante porque, a ver, los que trabajamos temas de sanación sabemos que lo que no se habla brota después. Ahorita podemos estar y las clases iniciaron y no pasó nada, pero más adelante vamos a tener conflictos, más adelante vamos a tener ciertas situaciones, porque no estamos hablando de este contexto. Y las autoridades educativas, lo que están es preocupados si la escuela abrió, si cuál falta, si el maestro llegó al área, no, o sea, lo otro es como si hubiéramos vuelto a clases de la nada, un año más, y no es así. Yo creo que este tema de la pandemia nos pasa como cuando pasa una masacre en nuestros países. Queremos evitar hablar de ella y eso no puede ser. Bueno, esa es una experiencia que cada país le está viviendo a su manera. Hay diferentes lecturas, hay diferentes decisiones. La mayoría están por el retorno a la clase presencial. En muchas partes los padres se desesperan con los niños en la casa como si los hijos le pesaran. Naturalmente hay situaciones muy particulares de padres que tienen que ir a trabajar y dejar a los niños solos. Además el tema de la socialización. Hay mucha lectura sobre el tema, es complejo, es difícil abordarlo, no tiene una sola mira, pero bueno, son de las cosas que van caminando. Sharon, y el tema de la seguridad en Panamá, en términos de la sociedad, se puede caminar, la criminalidad, el tema de la corrupción ha bajado mucho,
la justicia está persiguiendo a los corruptos, no, todo sigue igual. ¿Por dónde andamos? Tú te sonríes, Sharon. Me sonrío porque lo que pasa es que como me la paso por mi tema literario en la región de Mesoamérica, donde Mesoamérica le llaman la úlcera, o sea, es la región más potente y violenta, una de las regiones más potentes y violentas del planeta. Entonces, cuando me hablan de seguridad, yo me río porque yo le digo a la gente en Panamá que como yo me la paso entre Guatemala, El Salvador y Honduras, que es el Triángulo Norte, cuando yo me dicen inseguridad en Panamá, yo digo, ¿a qué tú le llamas inseguridad? Porque realmente estamos en países donde la cosa está peor que Panamá. Bueno, Panamá ha estado después de la pandemia teniendo algunos fenómenos que bueno, evidentemente le quitas un bono que la gente recibía mal que bien de 120, hay una alta cantidad de gente sin empleo. Yo me recuerdo en estos días que un ministro dijo que le habían quitado 95,000 bonos a las personas porque habían vuelto a sus trabajos y todos sabemos que no es verdad. Entonces, hay cositas que se están viendo, fíjate, Alfonso, que no se veían en Panamá. En algunos sitios de despensa estamos viendo personas que no son seres de la calle, que habitan en las calles y que están pidiendo comida. Esas cosas no las estábamos viendo en Panamá y ya se están viendo en Panamá, lo cual te dice de una situación económica que puede disparar, como han dicho algunos analistas políticos, una situación en un corto plazo donde la gente, bueno, se va a ver el hambre aquí de una manera un poco difícil. Yo he sabido de casos de personas que han retornado a Panamá y se devuelven a sus países de donde estaban viviendo, porque pensaron que Panamá iba a estar un poquito mejor después de la pandemia y no ha sido así. Se están viendo con muy poco registro algunas situaciones de suicidio. Esto me he enterado por la iglesia, que ha habido situaciones de suicidio, gente que pierde carro, pierde casa, pero no se está llevando por sí públicamente un registro de esto. Yo me he enterado porque por mi trabajo como educadora popular feminista, me entero de cosas que pasan en comunidades, pero no se está llevando públicamente un registro de los suicidios ni de estas cosas. Nosotros no tenemos, por así decirlo, un alto porcentaje de robos como lo tiene la región de Mesoamérica, pero sí está allí y además no se reportan tampoco, tenemos ese fenómeno. Entonces no podemos tener como quien dice, hay un alto, que sí tenemos alto, que es lo número 1 en muertes en Panamá, los accidentes de tránsito, y eso sigue estando allí. Es lo número 1 en muertes en Panamá, son los accidentes de tránsito, no son así los asesinatos como en otros países. Nuestro problema es por otro lado. Pero sí se están viendo cosas, la falta de cuidados, ha bajado la guardia en el cuidado del COVID, ¿verdad? Ha bajado la guardia y están allí los contagios. Incluso en estos días se hablaba si los chicos y chicas iban sin mascarilla a los centros educativos. O sea, yo creo que hay cosas que prevenir, porque cuando vemos a seguridad, ¿qué tipo de seguridad estamos hablando? No solamente la seguridad de balas, de machete, sino nuestra seguridad que está en juego, ¿no? Y en estos tiempos nuestra seguridad en torno al virus. Eso a mí me parece tremendamente preocupante. En materia de leyes, ha vuelto a la palestra pública la Asamblea un proyecto de ley, ¿verdad? Que nos tiene un poco preocupadas a las feministas. Está abanderada por una diputada fundamentalista, ¿verdad? Y entonces andamos como en ese rollo de irle en contra a ella. No está siendo nada fácil, ¿verdad? Porque ella tiene todo un aparato, ¿no? de gente que la está apoyando, pero estamos allí con eso. Es el proyecto de ley 018 para crear el registro de los no nacidos fallecidos en el vientre materno. Nosotros estamos con el hashtag respeto al dolor de la madre y no al PL 018. ¿Cuál es el peligro de esto? Que quedemos como El Salvador, criminalizando el aborto. En El Salvador, si tienes un aborto espontáneo, quedas presa. Y eso es lo que tenemos miedo, que, sabes, aquí hay un alto porcentaje de mujeres, incluida yo, que tuvimos abortos espontáneos, entonces quedaríamos presas.
porque se te salió un embarazo, entonces quedas presa. Entonces yo creo que ahí detrás de ese proyecto va esto. Entonces nos estamos en alerta porque podemos quedar como El Salvador y como otros países donde apresan a las mujeres por esto. Entonces ha vuelto al debate y estamos con esa preocupación. Ese es un tema que aquí tiene en discusión. Aquí se ha estado planteando en la reforma o modificación o la aprobación de un nuevo código penal que se incluyan 3 razones causales para que se permita la suspensión del aborto en condiciones muy específicas, si hay que sea el feto sea inviable, que sea producto de una violación, en fin, o que la vida de la madre esté en peligro por la situación del embarazo como tal. Pero tenemos 20 años con la discusión y no se reforma el Código Penal porque hay un sector conservador que se opone con las iglesias a la cabeza, no solo la católica, sino todas. Pero son 3 razones con base científica, que razonable, atendible, pero no hay manera. Y entonces las fuerzas se han polarizado mucho desde la sociedad. Si dependiera solo de los legisladores, atienden la voluntad de las iglesias y aprueban el Código Penal sin las 3 causales y para adelante. Pero la presión desde la sociedad también es muy fuerte. Las mujeres hacen opinión pública, se movilizan y entonces ahí está, eso está, como hay un empate, como decimos en el juego de pelota, de dominó, el juego que sea, ¿no? Y como que se suspende el partido a través de nuevo las reglas y eso. Es un tema aquí de fuerte discusión. Aquí en Colombia sí, hasta ahorita, hace unos 20, 25 días, se avanzó un poco frente al tema del aborto y la Corte Constitucional definió la despenalización del aborto hasta la semana número 24. Por supuesto que eso ha generado toda una cantidad de controversias, tú lo acabas de decir, las iglesias oponiéndose, los más conservaduristas oponiéndose, o sea, en lo que yo digo que definitivamente es una postura misógina, es una postura también machista, es una postura en la que el peso de la religión nos está entorpeciendo unos avances que son necesarios, porque es muy chévere desde la postura del otro, sin meterse en sus zapatos, poder hablar y decir, pero una mujer que sí sabe de violación, una mujer que dejaron embarazada por ser violada de una persona que no conoce y en condiciones de total indefensión, por ejemplo aquí nuestras niñas que los soldados violan en los campos, en las zonas campesinas, en las zonas rurales, son niñas que quedan embarazadas. ¿Será que eso es posible que una niña de 11 o 12 años, como acabó de ocurrir hace unos 3 meses, que fue violada por unos 8 soldados y tuvo una jueza el descaro de decir que eso había sido consensuado? Yo no sé qué significa consensuar. Una niña de 12 años va a consensuar que 8 tipos la violen y no pase nada. Entonces, fíjate cómo eso nos está haciendo mucho daño también, ese tema de la religión, y el adoctrinamiento que hay frente a eso es fuerte. De tal manera que hasta ahorita incluso los cinco constitucionalistas que aprobaron la despenalización del aborto han sido amenazados de muerte. Eso no es raro aquí en Colombia, pero mira hasta dónde se llega, al extremo que se llega. Entonces se está dando como esos pasos ahí a ver qué sigue pasando, qué sigue ocurriendo, pero estamos en graves dificultades, las mujeres estamos en graves dificultades frente al tema de la despenalización del aborto, definitivamente. Elizabeth, Sharon hablaba de que en Panamá en este momento el gran tema es los accidentes de tránsito, que más que la violencia en las calles, ese es un tema crucial en Panamá. Colombia es el país de América Latina que ha sufrido la más larga de las violencias, violencia militar, paramilitar, de alguna manera el tema de la guerrilla, el estado narco que tiene Colombia. Hace unos meses la violencia se desbordó en Colombia y eran asesinatos, ejecuciones en la calle, porque aparecían cadáveres en una funda, en un río o en un área verde. Aquello fue terrible. Se ha tranquilizado esto por el momento y le han dado paso al debate político, o esa violencia continúa.
El debate político no le ha puesto coto a eso, no ha detenido las matanzas, no ha detenido las masacres, no ha detenido el acorrale que le tiene el sistema a los líderes y lideresas sociales. Las matanzas han continuado e incluso me atrevería a decir que con mucha fuerza o con más fuerza, porque se acrecenta en este preciso periodo más muertes, y entonces las disfrazan de que fue un asesinato por robo, por no sé qué, pero son asesinatos de líderes sociales, de líderes comunales. A veces inclusive se les ha dado por decir que son líos de falda, que esa persona tenía una relación con no sé quién y estaban peleando, era mujer, cosas como esas, pero no, aquí eso no se ha detenido, y yo diría que en el periodo tanto en el preelectoral como ahora en estos tiempos que estamos viviendo, se ha acrecentado mucho más ese tema de la violencia en Colombia y las muertes masivas, las matanzas, las masacres, que es lo que a nosotros más nos indigna, nos molesta y nos duele. Esa parte no se ha detenido. Hay momentos y sociedades donde los líos de falda se pueden resolver o buscar soluciones mediatizadas. Ahora, los líos que no se pueden resolver son los líos del tiempo, y el tiempo nos impone aquí, en este momento, una pausa. Les reenvío de nuevo el enlace y hablemos de lágrimas, de dolores, de poesía y del parto de una sociedad nueva en América Latina que mucha falta nos hace, porque hace falta la generación del amor, de la ternura, de la paz y de vivir en armonía consigo mismo, y entonces viviremos en armonía con el universo, de acuerdo a una cita que nos planteaba Jacinto Ascensión esta mañana de Marco Aurelio. Así que vamos a la pausa, señor director. Gracias.